Shalom Jabrin, Shalom Ahim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá, con ustedes Elaj Yohanan. En esta ocasión, mis ajines, estamos en la parashá Toldó. Esta parashá está en Bereshí, Génesis, capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9. Actará para la parashá Toldó tenemos Malaquías, capítulo 1, verso 1 al 14, Malaquías, capítulo 2, verso 1 al 7. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashat Toldó. Tenemos Romanos capítulo 9, verso 6 al 16. Tenemos Hebreos capítulo 11, verso 20. Hebreos capítulo 12, verso 14 al 17. Toldó, plural de Toldá. Toldá, misajín, es singular, que significa generación, descendiente, historia, memoria y crónica. Plural de estas sería generaciones, descendientes, historias, memorias y crónicas. Misajín, no olviden suscribirse a este su canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Aquí Misajín, Rica era estéril, Isaac ora por Rica al Todopoderoso para que le conceda descendencia, y Rica recibió dos hijos, quienes luchaban dentro de su vientre. El Todopoderoso le dice que hay en su seno dos pueblos, de los cuales el mayor servirá al menor. El mayor fue llamado Esaf y el menor fue llamado Jacob, quien tendría asida su mano al talón de su hermano en el momento de nacer. Esaf era hombre de casa y era amado por su padre, mientras que Jacob habitaba en tiendas y era amado por su madre. Un día Esaf llegó cansado del campo y pidió a su hermano Jacob que le diera un guiso que él le había preparado, a lo que éste respondió que lo haría con la condición de que Esaf le vendiera por ello su primogenitura. Lo cual sucede, Misajín. Hubo hambre en la tierra donde estaba asentado Isaac, y este fue a la tierra de Gerar. El Todopoderoso le advierte sobre no bajar a Misraín, confirmando así las promesas hechas a su padre Abraham en aquel lugar. Y ocurrió un suceso igual al de su padre, pues Isaac hace decir a Rica que es su hermana, temiendo por su vida. Los filisteos se dieron cuenta que ella era la mujer de Isaac, y Abimelech prohíbe que cualquiera que pueda tocar a Isaac o a Rica. Isaac fue muy prosperado materialmente y salió del lugar. El Boreolán se le apareció y le prometió multiplicar su descendencia, por lo que Isaac levanta allí un altar, y Abimelech y otros hombres más vinieron a Isaac para hacer pacto con él. Isaac se casó con dos mujeres descendientes de los Eteos. Isaac ya estaba entrado en años y sus ojos oscurecieron, y le pidió a Isaac que cazara algo y lo guisara para él, para que después fuera bendecido, lo cual fue escuchado por Rica. Ella le dice a Jacob que le traiga dos cabritos para ella hacerle el guisado a su padre, con el fin, misajín, de que sea Jacob quien se lo lleve a su padre para recibir él la bendición. Y Jacob reconoce que su hermano es velludo y su padre podría descubrirlo. Rica entonces le dijo que ella cargaría con cualquier consecuencia derivada de esta acción.
Jacob es vendido con las ropas de Esaf. Tikkun aquí, Jacob es vestido con las ropas de Esaf y va donde su padre con el guisado, preparado por Rica, su madre. Isaac dice que la voz es de Jacob, pero las manos son las de Esaf, por lo que come y bebe, otorgándole así la bendición a Jacob. Una vez Isaac termina de comer, Jacob sale de su presencia y llegó Esaf donde su padre con la casa y el guisado que su padre le había pedido. Isaac se da cuenta del engaño por parte de Jacob, pero reconoce que no podía dar la misma bendición a Esaf, quien con amargura le suplica que lo bendiga. Esaf fue bendecido, pero de tal forma que debería servir a su hermano, descargando su yugo cuando Esaf fuera fortalecido. Por causa de este engaño, Esaf pensó matar a su hermano, lo cual supo Rica, quien lo envía a casa de su hermano Labán para que de allí tome esposa. Esaf tomó más mujeres de entre las mujeres de Kenán. De todo esto vamos a estar hablando, mis amados Sajín, verso por verso. Por favor, prepare su libreta, su lápiz para que vaya haciendo sus apuntes. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav etzivanu, laxov bedivrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Capítulo 25, verso 19 dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isajín, aquí la palabra hebrea traducida como generaciones es toldó. De la palabra toldot viene el nombre de la ciudad de Toledo, en España, en referencia a los descendientes de Eudín que la poblaron y la desarrollaron. Capítulo 25, versos 20 y 21 dice, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rica, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Todopoderoso en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Todopoderoso, y Rica su mujer concibió. Isajín, muchas de las mujeres hebreas han sido estériles. Sara, Rica, Rachel y Hannah, la madre del profeta Shmuel. Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver respuesta a sus oraciones. Isaac y Rica tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Rachel tenía que esperar 14 años antes de tener hijos. Y Hannah fue estéril durante 19 años. Según el Midrash Misajín en el verso 26, está escrito que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Isaac y a Jacob. Esto significa, Misajín, que Isaac tenía que orar durante 20 largos años. Hubo 20 años de espera hasta ver el cumplimiento de la promesa de que la descendencia de Abraham vino iba a multiplicarse. Misajín, esto nos enseña varias cosas. Primero, que el camino con el Todopoderoso no es un camino fácil. Está lleno de problemas y de motivos para tirar la toalla. Misajín, el camino de la emuná consiste con que confiemos en el Todopoderoso para poder superar todos nuestros problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis de la vida. Misajín en Romanos capítulo 8, verso 35 al 37, mire lo que dice. ¿Quién nos separará del amor del Mashiach?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis Javerín, el camino del emunaj no dice, sin todas estas cosas somos más que vencedores. Mas dice, sino en todas estas cosas. ¿Qué cosas, Misajín? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, incluso hasta la muerte. Mis hermanos, en todas estas cosas somos más que vencedores, no por medio de nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte. Así, Misajín, que el camino del Emunaj, tanto de Abraham vino como Isaac, consistía en tener la emuná puesta en el Todopoderoso para la solución de cada problema que humanamente, Misajín, era imposible resolver. En segundo lugar, Misajín, este texto nos enseña que las promesas del Todopoderoso no se cumplen sin la colaboración del hombre. Aunque Isaac había heredado las promesas dadas a su padre de que su descendencia sería como las estrellas y como la arena, no se quedó quieto esperando pasivamente el cumplimiento de esas promesas. Se puso a orar para que se cumplieran. El Todopoderoso ha creado la oración, Misajín, para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de todos sus planes aquí en la tierra. Así, Misajín, que las profecías de las escrituras no están puestas solamente como un adorno histórico de predicciones bonitas para que nos asombremos de la grandeza del Todopoderoso, sino para que podamos colaborar con Él para el cumplimiento de sus planes que han sido revelados de antemano. Vemos también el ejemplo del profeta Daniel, Misajín, que cuando entendió que el tiempo se estaba acercando para el cumplimiento de una promesa profética, se puso a orar también y ayunar para que se cumpliera esa profecía. En Daniel capítulo 9, versos 2 y 3, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra de Adonai, que fue revelada al profeta Jeremiah, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Elohim, el Adón, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Misajín, el gran secreto para tener éxito en el reino de los Hashamaín es colaborar con el Todopoderoso en el cumplimiento de las profecías. Y oró Isaac a Adonai en favor de su mujer. Isajín, en este texto podemos encontrar algunas claves para tener éxito en la vida de oración. Número uno, Misajín, Isaac oró basado en las profecías que habían sido pronunciadas sobre la descendencia de Abraham Avino y sobre él en particular, como lo podemos corroborar ahí en el capítulo 12, verso 2, el verso 7,
el capítulo 13, verso 15 al 16, capítulo 15, verso 5 y verso 18, capítulo 19, verso 10, capítulo 17, verso 7 al 9, capítulo 17, verso 19, capítulo 21, verso 12, capítulo 22, verso 17 y capítulo 24, verso 7. Esto significa, Misajín, en primer lugar, que no estaba buscando sus propios intereses en la oración, sino los intereses del Todopoderoso, al igual que el Mashiach, como está en Mateo, capítulo 22, verso 42, donde está escrito diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 6:10. El motivo de la oración es que la voluntad del Todopoderoso se haga en la tierra, Misajín. En segundo lugar, Misajín significa que oró con emunaj, confiando en que el Todopoderoso es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Matatía 21-22, Romanos capítulo 4, versos 20 y 21, Jacob Santiago capítulo 1, versos 6 al 8 y el capítulo 5, verso 14. Número 2. Isaac oró fervientemente. Isaac, en la palabra traducida como oró es valletar, que viene de una raíz que tiene que ver con abundancia. En este contexto, Misajín, según Rashi, esta palabra significa un rezo insistente. Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Hechos capítulo 12, verso 5. Hebreos capítulo 5, verso 7. Jacob Santiago capítulo 5, verso 13. Perdón, aquí capítulo 5 de Santiago, verso 15 y 16. Isaac oró sin cesar. Su oración insistente duró 20 años, mis aquí. Daniel capítulo 6, verso 10. Lucas capítulo 21, verso 36. Romanos capítulo 1, verso 9. Y capítulo 12, verso 12. En Efesios capítulo 6, verso 18. Filipenses capítulo 1, verso 4. Colosenses capítulo 1, verso 3, verso 9. Capítulo 4 de Colosenses, verso 2. Y primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2. También el capítulo 2 de Tesalonicenses 1, verso 13 y capítulo 5, verso 17. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 5. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 3. Y el verso 4 también. Misajín Isaac intercedió por su esposa. Con toda seguridad, Misajín, podemos decir que tanto Isaac como Rica oraron. Pero la Torah dice que solo la oración de Isaac fue escuchada. Rashid dice, Misajín, que era porque él era hijo de un sadik, de un justo, y ella no. Y por eso su oración fue más eficaz. También podemos, Misajín, destacar el hecho de que es más potente orar por otros que por uno mismo. Misajín, cuando uno sale de sí mismo y se preocupa por los demás, es desatado el poder divino sobre los necesitados. Misajín, la intercesión es muy poderosa. Podemos mirar en Job, capítulo 42, verso 10. En Shemó capítulo 8, verso 28 al 31. Y Shemó capítulo 9, verso 20. Números capítulo 11, verso 1 y 2. Mateo capítulo 5, verso 44. Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 15, verso 30. Efesios 1, verso 16. Efesios 6, verso 19.
Filipenses capítulo 1, verso 19. Colosenses capítulo 4, verso 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. Y primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. Filimón capítulo 1, verso 4 y verso 22. Y Hebreos capítulo 13, verso 18. Y Jacob Santiago capítulo 5, verso 10. Ahí tiene todas esas citas para que las escudriñe, las medite. Capítulo 25, verso 22 dice, y los Benei, los hijos, lucharon dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué yo? Y fue a consultar al Todopoderoso. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como luchaban, que en hebreo es Bayitrosatsu, es difícil de entender, misajín. Viene de la raíz Ratzat, que significa luchar, pero también está relacionada con la palabra Ratz, que significa correr. Por esto, misajín, los rabinos interpretaron esta palabra en el sentido de que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir corriendo. De allí, misajín, surgió el Midrash que dice que cuando Rica pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torá, Jacob corría dentro de ella, agitándose para salir. Pero cuando pasaba al lado de una casa de idolatría, Esaf se agitaba para salir. El Targum traduce, aquí en el texto diciendo que se empujaban entre sí. Los dolores de ella eran tan fuertes que se preguntaba para qué oraba pidiendo un hijo. Si hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado. Sajín, ¿por qué ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo? Al final tomó la decisión de ir a preguntar al Todopoderoso. ¿Y a dónde fue, Misajín? Según el Midrash, incluyendo el libro de Yazar, fue a la tierra de Morá y consultó en la casa de Shen y Eber. Ellos le dijeron una respuesta divina. El Midrash Misajín cuenta que Rica había sido destinada para dar a luz las 12 tribus de Israel, pero por sus constantes quejas durante su embarazo, perdió ese privilegio y fue dado a las 4 esposas de Jacob. Así que mediten en esas palabras. Capítulo 25, verso 23 dice, y el Todopoderoso le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí, Misajín, estas dos naciones jugarían un papel muy importante en la historia, y especialmente durante los últimos tiempos en relación con la venida del Melech HaMashiach. Jacob es el padre de Israel, y Esaf es el padre de Edom, el imperio romano. Siempre habría tensión entre estos dos. Si uno estaría por encima, el otro estaría por debajo, y viceversa. De los dos saldrían grandes reyes. De uno saldría el Melech Shlomo, que edificaría el primer templo en Jerusalén. Y del otro saldría el emperador Adriano, que destruiría el segundo templo. Finalmente, Misajín, el menor será el principal. Al final, Jerusalén será más poderosa que Roma.
En los últimos tiempos, los cristianos servirán a los Yehudim, para que se vaya dando una idea. Capítulo 25, verso 25 dice, y salió el primero, rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaf. Isajín, el nombre Esaf viene de la palabra Azui, que significa hecho, terminado. Un Midrash dice, Misajín, que nació hasta con barba y dientes, como un hombre mayor. Capítulo 25, verso 26 dice, y después salió su hermano con su mano asiada al talón de Esaf, y lo llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí, Misajín, la palabra hebrea que es para talón es ekef. Ekef, como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa su final. Misajín, el hecho de que Jacob estaba agarrado del talón de Esaf significa, Misajín, que finalmente será él que tome el dominio en el mundo. Cuando el dominio del imperio romano es destruido con la venida del Melech HaMashiach. El imperio hebreo dominará el mundo entero, como está escrito en Daniel capítulo 2, verso 34 y verso 35, que dice, estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedaran rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Mis Javerín, las piernas y los pies de la estatua simbolizan el imperio romano. Ese imperio será golpeado en los pies, el mismo lugar que Jacob agarró de su hermano. Y así, Misajín, se establecerá el imperio judeo-mesiánico en toda la tierra, como está escrito en Daniel capítulo 2, verso 44 y verso 45, que dice, en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como vistes que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elohim ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Tajín, más adelante en el libro de Daniel se presenta la influencia romana como una bestia terrible. El final de su influencia será cuando venga el Ben Adán con las nubes del cielo, como está en Daniel capítulo 7, verso 13 al 14, verso 18, verso 26 y verso 27. Mire, acompáñeme a Daniel capítulo 7, verso 13, verso 14, verso 18, verso 26 y verso 27. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días,
y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, cabot y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero los Kadoshim del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. La soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los Kadoshim del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Misajín en Agdías, verso 21, dice, y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Sab, y el reino será del Todopoderoso. Así, Misajín, que el nombre de Jacob puede ser entendido como el que vence al final y el que suplanta al final. No hay ninguna profecía que habla de la resurrección de Edom después de su destrucción en la historia y en los últimos tiempos. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Así, Misajín, pasarán 6000 años, 60 por 100 años desde Adán hasta que se cumpla la profecía de la victoria del menor sobre el mayor. En el capítulo 25, verso 27 dice, los niños crecieron y Esaf llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre íntegro que habitaba en tiendas. Isajín Jacob era íntegro, que en hebreo es tam, que significa, según Rashi, que no era hábil para engañar como Esaf. Íntegro significa también sencillo. Los rabinos interpretan, Misajín, la palabra tiendas como una referencia a las tiendas de Shen y de Eber, que según la tradición eran directores de un centro de estudios donde impartían enseñanzas espirituales. Otra opción sería, Misajín, interpretar esta palabra en relación con Bereshit 4:20, donde tiene que ver con la crianza de ganado. Isaí en el libro de Yazar dice que Jacob vivió en tiendas, criando ganado y aprendiendo las instrucciones del Todopoderoso y los misbó de su padre y de su madre. Capítulo 25, verso 29 dice, un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esab vino del campo agotado. Isaín aquí, según el Talmud, era el día de la muerte de Abraham vino. Y Jacob, con 15 años de edad, estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre. Isaín, las lentejas son usadas para dar a personas que están de luto. Según el Midrash, Esab volvió del campo agotado después de haber matado a Ninro y dos de sus hombres. Capítulo 25, verso 31 dice, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Aquí, Misajín, la primogenitura consistía en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares.
y el derecho de representar la familia y servir como Cohen con los sacrificios. Antes del pecado con el becerro de oro, todos los primogénitos de Israel eran Coanín, pero después, misajín, los Levín fueron puestos en su lugar de ellos. Shemot 19:22. Y también el verso 24 y también en Números capítulo 8, verso 18. Isajín el primogénito también recibió una doble porción de la herencia de Laba o del padre, como está escrito en Devarim 21, verso 15 al 17. Dice, si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él pertenece el derecho de primogenitura. Isajín en Hebreos capítulo 12, verso 16 dice, que no haya ninguna persona inmoral ni profano como Esab, que vendió su primogenitura por una comida. Misajín, aquí dice que Esab era profano. La palabra que se encuentra en la traducción griega que se tradujo como profano es bebelos. La traducción de los 70, la Septuaginta, se puede encontrar la misma palabra en 1 de Samuel capítulo 21, verso 5, como traducción de la palabra hebrea hol, que significa profano, común, y viene de una raíz que significa hacer hueco, perforar, vaciar, dañar, romper, etc. Misajín, esto nos enseña que Esaf era una persona vacía por dentro como una imagen de respeto por fuera, que no hacía diferencia entre lo sagrado y lo común, que no valoraba su llamado espiritual como Cohen y solo vivía para llenar sus deseos naturales sin importar las consecuencias futuras. Él apreciaba más lo material y el placer que los valores Kadoshim y eternos. Despreciaba todo el plan de redención que había sido revelado a Abraham Avinu y a Isaac. Con su manera de ser dañaba la imagen del Todopoderoso y no podría ser ni el representante de la familia del Todopoderoso ni el canal de bendición para las naciones. Por esto, Misajín, Hashem lo aborreció como está escrito en Malaquías 1, versos 2 y 3, que dice, yo os he amado, dice Hashem, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No eras hermano de Jacob? Declara Hashem. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaf, e hice de sus montes desolación y de su heredad a los chacales del desierto. Misajín, el carácter y las actitudes de Esaf eran aborrecibles para el Todopoderoso. Es obvio, Misajín, que su padre Isaac no era consciente de la maldad que se escondía detrás de su fachada respetuosa. Capítulo 26, verso 1. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham vino. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos,
Misajín, según el libro de Yazar, este Abimelech fue el hijo del rey anterior que vivía en tiempos de Abraham Avino, que había recibido el mismo nombre. Abimelech significa mi padre es rey. Misajín, Isaac tenía planes para bajar a Misraín para escapar del hambre, como lo había hecho su padre. Si te está gustando este material, por favor, suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Pero sobre todo, comparte este material con tus seres queridos. Capítulo 26, verso 2 dice, y se le apareció a Shen y dijo, no desciendas a Misraín, quédate en la tierra que yo te diré. Mis Javerín, aquí Isaac había nacido en la tierra de Israel y además Ajín había sido ofrecido como sacrificio al Todopoderoso. El Midrash dice, Misajín, que por esta razón fue consagrado de una manera especial y no podía bajar a Misraín. Esto fue una prueba de emunah para Isaac. Misraín representa el sistema de este mundo, Misajín. Cuando estamos en una crisis, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿En el mundo o en el Todopoderoso? ¿Confiando en sus promesas? Isaac tenía que confiar en la promesa de Adonai para poder seguir viviendo en una tierra que no producía. Mediten eso, ¿en quién tenemos puesta nuestra emuná? Capítulo 26, verso 3 dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Isajín, aquí viene la promesa que iba a sostener a Isaac en la hambruna. Si él es capaz de confiar en ella, será prosperado en medio de los problemas. Capítulo 26, verso 4 dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente te bendecirán todas las naciones de la tierra. Aquí Misajín el Todopoderoso no menciona que la descendencia de Israel iba a ser como la arena del mar o como el polvo de la tierra, solo como las estrellas del cielo. Aquí, Misajín, los descendientes celestiales de Abraham Avino están conectados de una manera especial a su hijo. De la misma manera, Misajín, los que están relacionados con el hijo de Elohim serán como las estrellas, los hijos celestiales de Abraham Avino. Dos veces se repite la promesa de que su descendencia recibiría todas estas tierras. Por un lado, Misajín, es una clara referencia a que los hijos celestiales de Abraham Avino van a heredar la tierra de Israel y todas las tierras del mundo estarán bajo su dominio, como está escrito en Romanos capítulo 4, verso 13. Dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia del emuná. Por otro lado, Misajín es una referencia al Mashiach, que será el gobernante de todas las tierras referidas en este texto y además todas las demás tierras del mundo, como está en Lucas capítulo 1, verso 32 y 33.
Este será grande y será llamado Hijo del Jaelión. Y el Adón de Elohim le dará el trono de su Abba, David Hamele, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Isaías 9:7. El aumento de su soberanía y la shalom no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo en el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Todopoderoso de los Sebaot hará esto. Y en Daniel dice, en el 7:14, y le fue dado dominio, cabot y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y se bendecirán. Aquí, misajín, aparece la palabra hebrea Behit Barhu, que es diferente a las de Bereshit 12:3. Aquí, misajín, según Rashi, significa que en toda la escritura es similar a un hombre que dice a su hijo, que tu descendencia sea como la descendencia de Isaac. En pocas palabras, todas las naciones. Cuando dice todas las naciones, aquí se usa la palabra goyín, naciones. A diferencia del capítulo 12, verso 3, donde dice mishpahot, familias. Una nación es mayor que una familia. Esto nos enseña, misajín, que las promesas dadas a Isaac están tocando otra esfera que las que fueron dadas a Abraham. En estas dos promesas, misajín, vemos una influencia en las dos instituciones más importantes para la sociedad humana, la familia y la nación. Primero viene la familia y luego viene la nación. Si la familia no está bien, la nación no está bien. La familia es la institución que sostiene a las naciones. La desintegración familiar destruye las naciones. En el capítulo 26, verso 5 dice, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis misbos, mis estatutos y mis leyes. Aquí, mis aquí parecen 5 palabras diferentes. Número 1, voz. Abraham obedeció mi voz, que en hebreo es Chama Abraham Becolí. Tiene que ver con obediencia a la voz del Boreolán en los momentos de prueba. Rashi también podemos destacar su obediencia a la voz del Roaj del Todopoderoso en el caminar diario en la relación íntima con Él, como está escrito en Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Roaj de Elohim, los tales son hijos de Elohim. Número 2, en guardar y guardó mi ordenanza. En hebreo es Vayismor Mishmarti. Literalmente, y guardó mi guardia. Aquí, Misakin, según Rashid, tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la Torá, incluyendo las legislaciones rabínicas posteriores. Sin embargo, Misakin, no todos los rabinos comparten esta última opinión. De esto aprendemos, Misakin, que Abraham no tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas del Todopoderoso que había que guardar. Número 3, mandamientos, mis mandamientos, misbot. Aquí, misajín, se encuentra la palabra misbot, plural de misbat, que normalmente, misajín, incluye todos los mandamientos del Todopoderoso. Sin embargo, Rashi le da aquí un significado limitado
refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano. Cuando el no robar y no derramar sangre, por eso, más o menos, es un ejemplo. Las leyes de carácter social normalmente son llamadas mishpatim en la Torah, mis amigos. Número 4, estatutos. Mis estatutos, que en hebreo es ukotai, son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica, contra los cuales se revela la inclinación al mal más que en otro o en otros mandamientos. Por ejemplo, no comer cerdo, no vestir mezclas de lana y lino. Leyes y mis leyes, que en hebreo es Toratai, de la palabra Torah, instrucción, enseñanza. Aquí, según Rashi Misajín, se refiere tanto a la Torah, que luego fue escrita en el Sinaí, como la Torah oral, que también fue dada en el Sinaí. Estas 5 palabras corresponden a los 5 libros de Moshe. En Bereshit, la voz de Adonai habla con los hombres muchas veces. En Shemot se encuentran 2 eventos muy importantes que hay que guardar. Pesa. Shemot 12 y 13. Y Shabbat en Shemot 31 y en Vayikra. Son mencionados todos los mandamientos que fueron dados en el Sinaí. Vayikra 27:34. En Bamidbar se encuentra el Huk por excelencia, la vaca roja, número 19. Y en Devarim hay una repetición y ampliación de la Torah, una segunda Torah. Devarim 29:1. Abraham es destacado por su obediencia a todo lo que el Todopoderoso había establecido. Tanto los misbó que fueron transmitidos desde Adán, como los misbó que fueron dados a Noá, como los mandamientos que le fueron revelados proféticamente. Isaías en Bereshit 38, verso 8, vemos que en tiempo de los patriarcas se practicaba el liberato, que sería uno de los mandamientos dados por escrito. Devarim 25, versos 5 al 6. Otro ejemplo es cuando Yehudá, como juez, ordena que sea quemada Tamar por su relación fornicaria. Bereshit 38:24. Según la tradición, ella fue la hija de un Cohen. Este mandamiento luego se escribió en Vayikra 21:9. También podemos mencionar el mandamiento del diezmo que fue practicado tanto por Abraham Avino como Jacob Avino. Bereshit 14, verso 20. Capítulo 28, verso 22. También mirar Vayikra 27, verso 30 al 32. Y otros. Vemos, por lo tanto, Misajín, que muchos de los mandamientos que luego fueron escritos estaban rigiendo la vida de los patriarcas y sus hijos. Capítulo 26, verso 8 dice, y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana, y he aquí vio a Isaac acariciando a Rica su mujer. Esta porción la puede encontrar también en este mismo canal, pero conforme a la lectura del Kadosh Ohar, para que complemente a un nivel más elevado esta porción. Isajín, según el libro de Yazar, se trata de 3 meses. El hebreo dice Arhu Loshan Hayamin, que literalmente significa que los días se alargaron allí. No es la misma expresión que en el 21:34. Yamin Rabin.
Capítulo 26, verso 10 dice, y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Aquí, misajín, aquí hay dos tipos de culpa, personal y colectiva. Cuando un individuo peca, es responsable de su propio pecado delante de Adonai. ¿Sí se da cuenta? Ahora, misajín, los pecados de ese individuo también afectan el colectivo que pertenece, su familia, su ciudad, su congregación, su nación, etcétera. Misajín, si los líderes del colectivo no condenan el pecado del individuo cuando es revelado, vendrá el juicio sobre todo el colectivo por ese pecado individual. Hay un ejemplo de esto en el caso de Ahán y de Ahán en Yahoshua capítulo 6, verso 7, o capítulo 6 y capítulo 7. Como por ejemplo también Primera de Corintios capítulo 5. Así, Misajín, que la culpa colectiva es producida por las culpas personales no propiciadas de los individuos del colectivo que no son juzgadas y condenadas por el liderazgo del colectivo cuando son manifiestas. La culpa colectiva también es producida por los pecados cometidos por líderes que son representantes del colectivo o por todo el colectivo. Capítulo 26, verso 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 medidas y el Todopoderoso lo bendijo. Isajín, aquí vemos la emuná de Isaac. Hashem le había dicho que se quedara en la tierra y que le iba a bendecir. Esta promesa produjo tanta confianza en Isaac que, a pesar de la sequía, tomó la decisión de invertir en una siembra. Había calculado una cierta cantidad de cosecha, pero la producción fue 100 veces más. Isaac en el Midrash y Rashi enseñan que Isaac había hecho un cálculo estimado para poder dar el diezmo. Isaac obedeció al Todopoderoso al no ir a Midraín a buscar su bienestar. Además confió en la promesa de bendición y sembró aquel año de sequía. Y esta actitud de sacrificio de los placeres del mundo y confianza en la provisión divina desató el poder de resurrección del Todopoderoso de manera extraordinaria y el resultado fue 100 veces de lo esperado. Esto concuerda con las palabras de Mashiach en Marcos 10, versos 29 al 31, donde está escrito, Mashiach dijo, en Emet os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí, y por causa de la Mesorá, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Y en el siglo venidero, en el Olanabán, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Mashiach dijo que se reciben esta recompensa junto con persecuciones. Y esto fue precisamente lo que pasó con Isaac.
Mediten esas palabras. Tiene que haber un sacrificio para que venga la bendición. Capítulo 26, verso 15 dice, y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham vino, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Imagina, un pozo es una fuente de vida y representa la fuente de la vida espiritual. Los enemigos sabían que la fuente natural para la prosperidad de Isaac eran los pozos y por eso los cegaron de tierra. El enemigo siempre intentará cerrar el paso entre nosotros y la fuente de vida espiritual que el Todopoderoso nos ha dado. Misajin, Hashem mismo es nuestra fuente de vida y nuestra relación con Él se desarrolla principalmente mediante la oración, especialmente la oración en el Ruach y también del estudio de la Torah. Estas dos áreas, Misajin, son el ataque principal del enemigo de nuestras Neshamot. El Tejilín, Salmo 36, verso 9, está escrito que dice, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Y en Jeremías capítulo 2, verso 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y en Proverbios capítulo 18, verso 4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. En Proverbios capítulo 13, verso 14 dice, la Torá del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Yohanan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed nunca, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Misajín, el agua que da el Mashiach es su Torah. La fuente que brota para vida eterna es la Ruach del Mashiach que entra a morar en todos aquellos que reciben sus palabras de vida. El que ora constantemente en el Ruach HaKodesh se mantiene en la Javá del Todopoderoso, como está en Yohanan 20:21. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra Kadosh Emuná, orando en el Ruach de Kedushá, conservaos así en el Ahabá de Elohim, esperando ansiosamente la Rajamín de nuestro Adón, Mashiach, para vida eterna. No permitamos que los enemigos cierren nuestros pozos, mis amigos. Toma por lo menos una hora todos los días para sacar de la fuente de vida mediante la oración. Con el entendimiento y con lenguas sobrenaturales y con el estudio del Tanaj. Citen esas citas. Capítulo 26, verso 18 dice, Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos lo habían cegado después de la muerte de Abraham vino, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Isajín, los pozos de Abraham vino representan las revelaciones que él había obtenido mediante su búsqueda espiritual. Las revelaciones de nuestro saboteino pueden ser obstruidas por nuestros enemigos. Y nuestra tarea, Misajín, es cavar de nuevo esos pozos y respetar los nombres que tuvieron.
Aquí en este texto nos enseña que nuestra relación de vida con el Todopoderoso depende en gran medida de nuestros antepasados espirituales. No menospreciemos las revelaciones de los antiguos, mis amigos. Respetemos las fuentes de los padres. No cambiemos los nombres de las cosas reveladas del cielo. No pongamos nombres paganos a conceptos hebreos. No cambiemos el nombre de Mashiach por Jesús. Respetemos las tradiciones de nuestro pueblo, el pueblo de Israel. Isaac era un hombre de oración, Misaji, y de cavar pozos. Las dos cosas tienen relación. La oración hace que se produzca profundidades dentro del ruaj del hombre. Y desde esa profundidad, Misajín, hay una conexión con las profundidades del ruaj de Elohim, como está en el Tejilín 42, verso 7. Un abismo, el espíritu del hombre, llama a otro abismo, el espíritu de Adonai. En Primera de Corintios 2:10 dice, pero Elohim nos las reveló por medio del Ruaj, porque el Ruaj todo lo escudriña, aún las profundidades de Elohim. Ve el privilegio que tenemos de tener a un Elohim vivo. Capítulo 26, verso 19 dice, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Isajín, en el valle está el agua. El valle representa la humildad. Capítulo 26, verso 20 y 22. 20 al 22 dice, entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esec, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Tigná. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Todopoderoso ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Aquí los tres pozos son comparados con los tres templos. En los dos primeros templos hubo riña y fueron destruidos. Pero el tercer templo permanecerá durante todo el reino mesiánico. Es la nueva Jerusalén, que viene en las nubes. También podemos destacar, mis aquí, en el hecho de que la Torah dice que el tercer pozo fue cavado por Isaac, no por su siervo. Esto afirma, mis aquí, lo que enseñan los profetas, que el tercer templo no será construido por los siervos del Mashiach, como lo fueron los dos primeros, sino por el mismo Mashiach. Era de Crónicas 17:12. Dice, él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. ¿Se da cuenta? Y en Zacarías 6:12 y 13 dice, y háblale diciendo, así dice Adonai de los Sebaot, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo de Adonai. Sí, él reedificará el templo de Adonai, y él llevará cabot y se sentará y gobernará en su trono. Será Cohen sobre su trono, y habrá consejo de Shalom entre los dos oficios. También aprendemos, Misajín, acerca de la importancia del esfuerzo individual. Si dejas que otros te hagan pozos, vas a tener problemas y riñas en tu vida. Tú mismo necesitas entrar en las profundidades y buscar a todo
al Todopoderoso hasta encontrar agua viva, agua de vida, y así tener libertad para prosperar. Aquí, Misají, no hay escapatoria. Que por favor no descuides tu vida de oración y de estudio de la Torah. Otros no van a poder hacerlo por ti. Tú mismo, tú misma, tienes que arrodillarte a solas delante de Adonai y tomar tiempo con el estudio de las Escrituras para ser una persona libre y próspera. Para obtener la bendición de los padres hay que cavar hondo. Editen esas palabras de vida. Capítulo 26, verso 23 dice, de allí subió a Beersheba. Aquí Misajín, lugar de revelación. Capítulo 26, verso 24 dice, y Adonai se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, por amor de mi siervo Abraham. Aquí, Misajín, el temor es eliminado cuando eres consciente de la presencia de alguien que es más fuerte que el objeto del amor y del temor, como está escrito en el Tehilim 23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En el Tehilim 118, verso 6 dice, y el Todopoderoso está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Por amor de mi siervo Abraham. Por causa de Abraham, Isaac y su descendencia fueron bendecidos. Como Isaac había abierto y respetado el nombre de los pozos que su padre habría cavado, él es bendecido precisamente por causa de Abraham. En el judaísmo se usa el término Tehut Avot por los méritos de los padres, como está escrito en Romanos 11:28. En cuanto a la Mesorá, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Capítulo 26, verso 25 dice, y él construyó allí un altar e invocó el nombre de Adonai y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Aquí Misajín Isaac sigue las pisadas de su padre y se establece en Beersheba. Allí construye su primer y único altar e invoca el nombre de Yud Hei Ba Hei. El hijo solo hizo un altar. Esto alude al hijo de Elohim, que fue sacrificado solo una vez por todas, como está en Hebreos capítulo 9, verso 24 al 28, que dice, porque el Mashiach no entró en un lugar kadosh hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Elohim por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo Cohen entra al lugar Kadosh Kadoshin cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después esto, el juicio. Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperamos. Los siervos de Isaac abren un pozo también en Beersheba. Este es el cuarto pozo que Isaac abre y tenemos aquí dos movimientos, Isaac. El altar hacia arriba
y el pozo hacia abajo. Aquí, misajín, la altura de un hombre depende de su profundidad. Lo mismo sucede con los árboles. Para que un árbol pueda llegar a las alturas tendrá que tener raíces muy profundas para no caer. Echemos raíces, misajín. Echemos buenos fundamentos en Mashiach. Misajín, el éxito en la vida pública, depende de la humillación en la vida íntima con el Todopoderoso. Para tener éxito en la vida espiritual es necesario ir a los lugares donde estuvieron nuestros aboteino, nuestros padres espirituales, y buscar por nosotros mismos. Allí, misajín, encontraremos la fuente de vida. Misajín, el cristianismo salió de las fuentes del judaísmo bíblico. Por lo tanto, Misajín, ahora es tiempo de volver a los lugares de revelación de los verdaderos padres espirituales. Es tiempo de preguntar, Misajín, por las sendas antiguas, no raíces hebreas. Las raíces hebreas ya sabemos que las tenemos. Preguntemos por las sendas antiguas y caminemos por ellas. No solamente preguntar por ellas, no solamente estudiar las parashot de la semana, no solamente recibir la enseñanza mesiánica, sino realmente andar por esos caminos, mis amigos. Es la única manera de encontrar descanso para nuestras almas. Como está en Jeremías capítulo 6, verso 16, que dice, así dice el Adón, paraos en los caminos y mirad y preguntar por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí tiene la cita. Jeremías capítulo 6, verso 16. Aquí los senderos antiguos son los caminos de la Torá de Moshe, como se ha explicado por el Mashiach. En Mateo capítulo 11, verso 29 y verso 30. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Capítulo 26, verso 32 al 33 dice, y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que había acabado, y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Shiva. Por eso el nombre de la ciudad se llama Beersheba hasta hoy. Este fue el quinto pozo que cavó Isaac. Según el Midrash Misajín, cada pozo corresponde a un libro del Humash, Torah, Pentateuco, es instrucción. Esek corresponde a Bereshit, donde se habla de la creación del mundo. Esek corresponde a Shemó porque allí se habla de cómo los egipcios odiaron y se opusieron a los Bene Israel. Vaikra está lleno de leyes que corresponden a las aguas de un pozo. Bereshit 26-25. Shiva 7 simboliza Bamidbar, que contiene 3 libros diferentes de la Torá, porque según nuestros Jajamín en números 10, 35 y 36, constituye un libro en sí mismo, lo que da un total de 7 libros de Torá. Rehobot corresponde a Devarim, porque allí se entregaron las leyes para el tiempo cuando los Bene Israel estuvieran extendiéndose en la tierra prometida. Devarim 19:8. Aquel mismo día, en el mismo día cuando juraron un pacto,
el pozo recibió nombre de Shiva. 7. Que se parece a Shubha, juramento. Por eso el nombre de la ciudad es Beersheba hasta hoy. Capítulo 26, verso 35 dice, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rica. Aquí Misajín Rashid dice que fueron contrariedad o rebelión de Ruach para Isaac y Rica. El Targum dice que se rebelaron contra Isaac y Rica. Isaac y Rica, aquí Misajín, el esposo es mencionado primero por ser cabeza en el matrimonio. Al mencionar la esposa primero, como se hace en algunas culturas, no se está dando el lugar correspondiente al varón en relación con ella, y es también una falta de respeto al orden divinamente establecido. Así que mediten eso, mencione primero al varón. Capítulo 27, verso 1 y 2 dice, y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esau, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Aquí Misakin Isaac tenía 123 años, le faltaban todavía 57 años hasta el día de su muerte. Esto significa que Esau y Jacob entonces tenían 63 años. Como su madre Sara había muerto de repente a los 127 años, Isaac pensaba que a lo mejor tendría más o menos la misma edad y por esto tomó las medidas preventivas por si acaso. Capítulo 27, verso 9 dice, ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Aquí Misajín Rashi cita y el Rabí Eleazar diciendo que necesitaba 2 cabritos porque uno serviría como corbán pesa, sacrificio de pesa, porque ese día era el 14 de Nisan. Hay una interpretación, Misajín, que relaciona los 2 cabritos con Yom HaKippurim, cuando se ofrecían 2 cabras. He aquí otra relación entre Pesa y Yom Kippur. Yohanan 1:29, capítulo 27, verso 12, dice, quizás mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Aquí Misajín Jacob conocía las leyes espirituales. El que engaña trae maldición sobre sí. Capítulo 27, verso 15. Dice, entonces Rica tomó las mejores vestiduras de Esaf, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Aquí Misajín, el Midrash cuenta que Esaf tenía las mejores vestiduras en la casa de su madre, para poder usarlas en los momentos cuando visitó a su padre. Esaf se destacaba por su respeto a su padre. Por eso su descendencia fue tan bendecida y llegó a ser el ancestro de un gran imperio que duró miles de años. Si Rica no hubiera engañado a su marido, Todopoderoso habría arreglado la situación de mejor manera para que su promesa se cumpliera. Ahora, Misajín, que ella quiso ayudar al Todopoderoso de manera ilícita, trajo mucho sufrimiento innecesario, tanto sobre ella misma como sobre su familia.
Hashem no necesita de nuestra ayuda o maquinaciones para cumplir sus promesas. Necesita de nuestra fidelidad y honradez. Las mentiras y los hurtos no traen prosperidad, sino que traen una maldición. Como está escrito en Zacarías 5, 2 y 3. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido, según lo escrito en el otro lado. Capítulo 27, verso 22 dice, Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Misajín, en el Talmud está escrito, la voz de Jacob. Este es el grito causado por el emperador Vespasiano, que en la ciudad de Betar mató a 400,000 miriadas, o como dicen algunos, 4,000 miriadas. Las manos son las manos de Esaf. Este es el reinado de Roma que ha destruido nuestra casa y quemado nuestro templo, y nos ha expulsado de nuestra tierra. Otra explicación es la voz de Jacob. Ninguna oración es eficaz si la semilla de Jacob no está involucrada. Las manos son las manos de Esaf. Ninguna guerra tiene éxito sin la participación de las semillas de Esaf. Capítulo 27, verso 27 dice, y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo, he aquí el olor de mi hijo, es como el aroma de un campo que Hashem ha bendecido. Aquí Misajín el olor estimuló a Isaac para que la Ruach Kodesh, el espíritu de profecía, pudiera venir sobre él. Para poder profetizar, el alma debe de estar en un estado de alegría. Hashem ha creado varios medios para alegrar el alma. Y los buenos olores son algunos de esos medios. Otros estimulantes son los sonidos de instrumentos bien tocados, como en el caso del profeta Elisha, Segunda de Reyes capítulo 3 verso 15. El poder del Ruach también puede ser desatado por un saludo de alegría y de Ahabá, como en el caso de Miriam, cuando saludó a Elisheba en Lucas 1:41. Un campo que el Todopoderoso ha bendecido. Esto contrasta con la maldición que vino sobre la tierra por causa de Adán. Bereshit 3:17. En Isaac, el hijo, esa maldición fue eliminada. De la misma manera, en el hijo de Elohim, la maldición será quitada definitivamente de la tierra, como está en Revelaciones capítulo 22, verso 3, que dice, y ya no habrá más maldición, y el trono de Elohim del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Capítulo 27, verso 28 y 29 dice, Elohim te dé, pues, del rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y la abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos, y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldigan, y bendito los que te bendigan. Aquí, Misajín, estas 10 bendiciones están dadas en relación con el atributo de justicia, Elohim.
Solamente cuando los descendientes de Isaac actúen en justicia podrán recibir todas estas bendiciones. Si practican la injusticia serán maldecidos, como muestra Vaikra 26 y Devarim 28. La bendición de la prosperidad económica depende de obras de justicia, Misaki. El que explota a los pobres pagándoles salarios mínimos o declarando cantidades falsas al gobierno o evadiendo impuestos, no está actuando con justicia y su riqueza se pudrirá. En Jacob Santiago capítulo 5 verso 1 al 6. La bendición de Isaac depende de un comportamiento en justicia, como está en Mateo capítulo 6 verso 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La justicia de Elohim está revelada en su Torah, como está en el Tejilín 119, verso 9, verso 142, verso 144, versos 160 y 172. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tu justicia es justicia eterna, y tu Torah es Emet. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. La suma de tu palabra es Emet, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Así, Misajín, que solamente cuando nosotros, como pueblo de Israel, vivimos según los mandamientos justos del Todopoderoso, las naciones se inclinarán ante nosotros. Como también está en el Tejilín 81, verso 13 al 16. Oh, si mi pueblo me escuchare, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Adonai le fingirían obediencia, y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña te saciaría. La mayor causa del problema en el Oriente Medio no es el odio de los árabes, panes contra los Yehudim, sino la desobediencia del pueblo Yehudí a los mandamientos de la Torá del Todopoderoso, dada por medio de Moshe. Capítulo 27, versos 39 y 40, dice: entonces su padre Isaac respondió y le dijo: he aquí, de la fertilidad de la tierra será tu morada, y del rocío de los cielos. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Aquí, misajín, esta bendición no está mencionada a Shem. Aún así, fue una bendición que tiene poder para el futuro, según en Hebreos 11:20. Isaac pronunció esta bendición para la emuná. Como está escrito, por la emuná bendijo Isaac a Jacob y a Esaf. Aún respeto a cosas futuras. La última parte de la profecía se cumplió en Segunda de Reyes 8:20 y al 22, donde está escrito diciendo, dice: en sus días se rebeló Edom contra el dominio de Yehudá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joroán a Tzair y todos sus carros con él. Y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él.
y a los capitanes de los carros, pero su ejército huyó a sus tiendas. Y Edom se rebeló contra el dominio de Yehudá hasta el día de hoy. Misajín, la bendición que fue pronunciada sobre Esaf ha producido el imperio romano y la civilización occidental. Según Rashi, la fertilidad de la tierra se refiere a la región de Italia y Grecia, donde un nieto de Esaf, Sefo, llegó a ser rey. Capítulo 27, verso 41 dice, Esaf pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaf se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Aquí Misajín esto nos muestra el gran respeto que Esaf tenía por su padre. Este rencor nunca se calmó, según está en Amos 1, 11 y 12. Así dice Adonai, por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré, pues, fuego sobre Teinán y consumirá los palacios de Bosra. En Agdías, verso 10, está escrito, por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Esto se cumplió en la historia, en el siglo 6, antes de la era común, fue destruido el antiguo reino edomita. También se cumplirá con la destrucción del sistema romano, con la venida del Melech HaMashiach, como hemos visto antes. Capítulo 28, versos 3 y 4 dice, y el Shaddai te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Elohim dio a Abraham. Y Misajín, aquí vemos cómo la bendición de Abraham vino no pasó a Esaf, sino a Jacob y a su descendencia. Estos versos reafirman lo que hemos visto antes, Misajín, que la bendición de Abraham implica las 3 cosas: Elohim, el pueblo y la tierra. Capítulo 28 dice, el verso 5 dice, entonces Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rica, madre de Jacob y Esaf. Mis Javerín, aquí podemos hacer un cálculo de la edad de Jacob cuando llegó a la casa de Labán. Cuando Jacob se presentó ante el Paró en Misraín, tenía 130 años de edad, según Bereshit 47:9. Ya habían pasado 7 años de abundancia y 2 años de sequía desde que Yosef fue puesto como gobernante con 30 años de edad. Entonces sabemos, Misajín, que Yosef nació cuando Jacob tenía 91 años de edad. Según el Talmud y el libro de Yazar, Yosef nació al final de los 14 años que Jacob había servido por sus 2 esposas. Entonces, Misajín, Jacob tenía 77 años de edad cuando llegó a la casa de Labán. El Talmud dice que Jacob se ocultó estudiando en la casa de Eber durante 14 años, desde los 63 hasta los 77, antes de seguir su viaje hasta la casa de Labán. Ahí para que tenga un poco de meditación. No olvide suscribirse a su canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta esta porción con sus seres queridos. Se le ama. Legitrao. Hasta la próxima.